Él era un poderoso CEO, acostumbrado a tener todo bajo control. Ella era una repartidora que luchaba por sobrevivir entre los desafíos diarios. Un encuentro inesperado los puso frente a frente en un duelo de inteligencia. Lo que comenzó como un enfrentamiento se convirtió en un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de conocer esta sorprendente historia, no olvides seguir nuestras mejores narrativas. Guadalupe Ramírez ajustó la mochila térmica en su espalda mientras consultaba una vez más la dirección en la aplicación. El imponente edificio comercial en la Avenida Reforma intimidaría a cualquiera, pero después de 2 años haciendo entregas por la Ciudad de México, ella ya estaba acostumbrada a los ambientes sofisticados. Sus tenis gastados contrastaban con el piso de mármol del vestíbulo y el uniforme simple de la aplicación desentonaba con los ejecutivos en sus trajes impecables. 42º piso, despacho Herrera Asociados, murmuró para sí misma, dirigiéndose a los elevadores. El día estaba particularmente agitado y una pequeña multitud se aglomeraba esperando el próximo elevador. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Guadalupe se vio apretada entre hombres y mujeres de negocios, todos absortos en sus smartphones. El elevador ya estaba casi lleno cuando un hombre alto, de aproximadamente 35 años, entró apresuradamente, sus ojos azules fijos en documentos que hojeaba con impaciencia. Un aviso sonoro resonó por la cabina. Límite de peso excedido. La chica de la entrega necesita esperar el próximo, dijo una mujer de traje gris, lanzando una mirada desdeñosa a Guadalupe. Con permiso, pero yo llegué primero que varias personas aquí, Guadalupe respondió, manteniendo la voz firme. Además, tengo horario que cumplir, igual que todos ustedes. El hombre de ojos azules levantó la mirada de los documentos analizando la situación. Deberías ser más paciente y esperar tu turno, dijo él, con un tono de superioridad que hizo hervir la sangre de Guadalupe. Y usted debería conocer el artículo prima de la Constitución mexicana que garantiza el principio de igualdad. ¿O va a decirme que su tiempo es más valioso que el mío solo porque está usando un traje que probablemente cuesta 3 meses de mi salario? Un silencio incómodo se apoderó del elevador. El hombre de ojos azules arqueó las cejas, sorprendido por la respuesta. Antes de que pudiera replicar, 2 personas se ofrecieron voluntariamente para esperar el próximo elevador, resolviendo el problema. Durante la subida, Guadalupe podía sentir la mirada curiosa del hombre sobre ella. Cuando llegó a su destino, descubrió que él también se bajaba en el mismo piso. Para su sorpresa, él la siguió hasta la recepción del despacho. Entrega para el liquis Miguel Herrera, anunció Guadalupe a la recepcionista. Soy yo, dijo, el hombre de ojos azules, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Y debo admitir que quedé impresionado con tu conocimiento jurídico en el elevador. Guadalupe sintió el rostro calentarse, pero mantuvo la postura profesional mientras entregaba el pedido. Miguel, sin embargo, no parecía dispuesto a terminar la conversación. Tienes formación en Derecho. Cursaba el 3er año en la UNAM, pero tuve que darme de baja por cuestiones financieras, respondió ella, tratando de no demostrar cuánto le dolía aún ese recuerdo. Miguel la observó por algunos instantes como evaluando algo. Ven conmigo, dijo él dirigiéndose a una sala de reuniones vacía. Quiero hacerte una prueba, si no te importa. Guadalupe dudó. Tenía otras entregas que hacer, pero algo en la expresión de él despertó su curiosidad. Lo siguió hasta la sala, donde él comenzó a exponer un caso complejo sobre derecho empresarial. ¿Qué harías en esta situación?, preguntó él después de presentar todos los detalles. Sin titubear, Guadalupe comenzó a analizar el caso, citando jurisprudencias y señalando posibles soluciones. Su mente jurídica, adormecida por los últimos años de trabajo como repartidora, despertó con toda su fuerza. Durante 15 minutos, ella disertó sobre el tema con una elocuencia que sorprendió hasta a ella misma. Miguel la escuchaba con atención, ocasionalmente tomando notas. Cuando ella terminó, él sonrió de una manera diferente,
ya no con arrogancia, sino con genuino interés. «Impresionante», dijo él. «Acabas de resolver un caso real que está en nuestra mesa desde hace semanas, y tu solución es brillante, en su simplicidad». Guadalupe sintió el corazón acelerarse. «Gracias, pero tengo que irme, tengo otras entregas». «Espera», Miguel la interrumpió, extendiéndole una tarjeta. «Quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tal cambiar las entregas por unas prácticas en nuestro despacho, comenzando mañana?» El mundo pareció girar por un momento. Guadalupe miró la tarjeta en sus manos donde se leía «Miguel Herrera, CEO y socio fundador». «Pero ni siquiera me he graduado», argumentó ella. «Eso puede resolverse. Ofrecemos becas de estudio para empleados prometedores. Y tú, Guadalupe, eres mucho más que prometedora». En ese momento, Guadalupe sintió que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. El destino tenía un sentido del humor peculiar. El mismo hombre que la había menospreciado en el elevador ahora le ofrecía una oportunidad de retomar sus sueños. «Necesito pensarlo», dijo ella, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. «Claro», respondió Miguel, tomando una pluma y escribiendo su número personal al reverso de la tarjeta. «Avísame tu decisión antes del final del día». Cuando Guadalupe salió del despacho, sus manos temblaban ligeramente. La mochila térmica en su espalda ahora parecía más ligera, como si el peso de años de lucha comenzara a disiparse. Mientras esperaba el elevador para bajar, no podía quitarse los ojos azules de Miguel de la mente, ni la forma en que él la había mirado al hacer la propuesta. Lo que ella no sabía era que aquel encuentro en el elevador marcaría apenas el inicio de una historia que cambiaría no solo su vida, sino también la del poderoso CEO que la había subestimado. El destino había entrelazado sus caminos de una manera inesperada, y las consecuencias de aquel encuentro serían mucho más profundas de lo que cualquiera de los dos podría imaginar. Guadalupe pasó el resto de aquel día con la mente en turbulencia, dividida entre la emoción de la oportunidad y el miedo a lo desconocido. Mientras hacía sus entregas automáticamente, no podía dejar de pensar en la propuesta de Miguel Herrera. La tarjeta de él pesaba en su bolsillo como si estuviera hecha de plomo, no de papel. Al final de su turno, se sentó en una banca del Parque Chapultepec, su lugar favorito para pensar. El sol se ponía sobre los edificios de la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Sacó la tarjeta del bolsillo por 10ª vez ese día, pasando los dedos sobre las letras en relieve. Su hermana menor, Rosario, que cursaba la preparatoria, dependía de ella para ayudar con los gastos de la casa desde que su madre había enfermado. El trabajo como repartidora, aunque cansado, garantizaba un ingreso predecible. Unas prácticas, por otro lado, eran un salto a lo desconocido. Pero la posibilidad de volver a la universidad... «No puedes desperdiciar esta oportunidad», se dijo, a sí misma, tomando el celular. Con dedos temblorosos marcó el número anotado al reverso de la tarjeta. Miguel contestó al segundo tono. «Guadalupe», dijo él como si ya esperara su llamada. «¿Cuál es tu decisión?» «Acepto», respondió ella, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «Pero necesito saber los detalles prácticos. Tengo responsabilidades familiares y...» «Mañana. Hablaremos de todo», interrumpió él. «Llega a las 8. Le pediré a Lucía, nuestra gerente de recursos humanos, que prepare tu contrato. El valor de la beca de estudios ya está incluido». Esa noche, Guadalupe apenas logró dormir. Se revolcaba en la cama, imaginando cómo sería trabajar en uno de los despachos más prestigiosos de la ciudad. Cuando finalmente se durmió, soñó con togas y tribunales, con Miguel Herrera siempre presente, sus ojos azules observándola, con una mezcla de desafío y admiración. A la mañana siguiente, vistió su mejor ropa, una falda lápiz negra que guardaba de los tiempos de la universidad y una camisa blanca comprada en una liquidación. El cabello castaño, normalmente atado en una cola descuidada, fue arreglado en un moño elegante. Al llegar al despacho, fue recibida por Lucía Martínez, una mujer de mediana edad con una sonrisa acogedora. «El liquimo Miguel me contó sobre
«Sí», dijo ella, conduciendo a Guadalupe a su oficina. «Confieso que quedé intrigada con tu historia». Durante la siguiente hora, Guadalupe firmó una pila de documentos mientras Lucía explicaba los beneficios y responsabilidades de su nuevo cargo. El salario de pasante era menor que sus ganancias como repartidora, pero la beca de estudios compensaba ampliamente la diferencia. «Y este será tu espacio», dijo Lucía, llevándola a un escritorio en un área compartida con otros pasantes. «Por ahora, auxiliarás a diferentes equipos para aprender sobre todas las áreas del despacho». Guadalupe organizaba sus pocas pertenencias cuando sintió una presencia a sus espaldas. Era Miguel, imponente en su traje azul marino. «¿Cómo? ¿Te sientes?», preguntó él. «Honestamente, un poco overwhelmed», respondió ella usando el término en inglés sin darse cuenta. Miguel sonrió. «Interesante elección de palabras. Veo que además del derecho también dominas el inglés». «Aprendí por mi cuenta, viendo series de abogados», admitió ella sonrojándose ligeramente. «Aún más impresionante», dijo él, y Guadalupe notó que sus ojos tenían un brillo diferente cuando sonreía. «Ven conmigo. Quiero que participes en una reunión importante». Guadalupe lo siguió hasta una sala de conferencias donde varios abogados senior estaban reunidos. Miguel la presentó como una nueva colaboradora y pidió que se sentara. Durante la siguiente hora, discutieron un caso complejo relacionado con derecho corporativo. Para sorpresa de todos, incluida ella misma, Guadalupe identificó una laguna legal que nadie había notado. Cuando terminó de exponer su razonamiento, un silencio atónito se apoderó de la sala. «Es por eso que ella está aquí», dijo Miguel con evidente satisfacción. «A veces necesitamos una mirada nueva, libre de vicios y prejuicios». No todos parecieron compartir su entusiasmo. Guadalupe notó las miradas desconfiadas de algunos abogados, especialmente de Ricardo Moreno, uno de los socios más antiguos del despacho. «Muy interesante», dijo Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero tal vez deberíamos atenernos a opiniones más experimentadas». «La experiencia es valiosa, Ricardo», respondió Miguel. «Pero el talento nato también merece reconocimiento, y Guadalupe tiene ambos». Al final del día, mientras ordenaba su escritorio para irse, Guadalupe recibió un mensaje en el celular. Era de Miguel. «Excelente primer día. Sigue así». Algo en el tono del mensaje, o quizás en la forma en que él la había defendido en la reunión, hizo que su corazón latiera más rápido. Intentó alejar esa sensación, recordándose a sí misma que él era su jefe, el CEO del despacho, y que cualquier otro tipo de pensamiento sería inadecuado. En el metro atestado rumbo a casa, Guadalupe reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente en apenas 24 horas. De repartidora a pasante, en uno de los mayores despachos de abogados del país, a punto de retomar sus estudios. Era casi surrealista. Lo que ella aún no sabía era que aquello era solo el comienzo. Las próximas semanas traerían desafíos mucho mayores, tanto profesionales como personales, y Miguel Herrera, el hombre que había cambiado su destino, se volvería una presencia cada vez más constante en sus pensamientos, aunque ella luchara contra eso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos para Guadalupe. Durante el día, se sumergía de lleno en el trabajo del despacho, absorbiendo conocimiento como una esponja. Por la noche, retomaba las clases en la Facultad de Derecho, determinada a recuperar el tiempo perdido. La rutina era agotadora, pero cada pequeño logro la hacía sentir que iba por el camino correcto. En el despacho, su capacidad de análisis jurídico rápidamente llamó la atención. Guadalupe tenía un don natural para encontrar soluciones creativas a problemas complejos, y su determinación por aprender impresionaba hasta a los abogados más escépticos. Una tarde particularmente ajetreada, Miguel la llamó a su oficina. «Necesito tu opinión sobre algo», dijo él extendiéndole una carpeta. «Es un caso delicado que acaba de llegar». Guadalupe examinó los documentos con atención. Se trataba de una disputa societaria que involucraba a una de las mayores empresas de tecnología del país.
Cuanto más leía, más se fruncía su ceño. «Hay algo raro aquí», murmuró ella, más para sí misma que para Miguel. «Continúa», la alentó él, observándola con interés. «Las fechas no coinciden», explicó Guadalupe, esparciendo los documentos sobre la mesa. «Y hay inconsistencias en los registros contables que sugieren...» «Espera un momento». Ella tomó su laptop y comenzó a investigar frenéticamente. Miguel la observaba en silencio, fascinado por su concentración absoluta. «¡Aquí!», exclamó. Ella después de algunos minutos. La empresa constituyó una subsidiaria 6 meses antes de que comenzara la disputa. Si cruzamos la información con estos contratos, queda claro que hubo un intento de dilución, disfrazada de las acciones del socio minoritario. Miguel sonrió, un brillo de admiración en sus ojos azules. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba nuestro equipo analizando este caso sin percatarse de eso? ¿Cuánto? «Session debates 2 semanas», respondió él, inclinándose para examinar las anotaciones que ella había hecho. El movimiento lo acercó a ella y Guadalupe sintió su perfume amaderado. Por un momento, sus miradas se encontraron y ella sintió un escalofrío recorrer su columna. El momento fue interrumpido por golpes en la puerta. Era Ricardo Moreno, que entró sin esperar respuesta. «Miguel, necesitamos discutir el caso Tecno». «Oh, no sabía que estabas ocupado», dijo él, lanzando una mirada de reojo a Guadalupe. «De hecho, Guadalupe acaba de hacer un descubrimiento crucial sobre ese caso», respondió Miguel, explicando el análisis de ella. Ricardo escuchó con una expresión cada vez más cerrada. «Interesante», dijo, en un tono que sugería exactamente lo contrario. «Pero me parece arriesgado basar nuestra estrategia en la opinión de una pasante». «Una pasante que identificó en 30 minutos algo que tu equipo no vio en 2 semanas», replicó Miguel, su voz manteniendo un tono profesional pero con un dejo de irritación. Guadalupe sintió el clima tenso entre los dos hombres. «Con permiso», dijo ella levantándose, «voy a organizar un informe detallado sobre mis hallazgos». Al salir de la oficina, pudo escuchar a Ricardo. «Miguel, estás dejando que tu fascinación por esta chica nuble tu juicio profesional». El comentario la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Fascinación? Miguel estaba fascinado por ella. ¿Y por qué esa posibilidad hacía que su corazón se acelerara? En los días siguientes, Guadalupe se dedicó aún más al trabajo, determinada a probar su valor por mérito propio. Su análisis del caso Tecno Solutions resultó ser correcto, y la estrategia desarrollada a partir de su descubrimiento aseguró una victoria significativa para el despacho. El éxito, sin embargo, tuvo su precio. Guadalupe comenzó a notar miradas hostiles de algunos colegas, especialmente del equipo de Ricardo. Comentarios maliciosos eran susurrados cuando ella pasaba, insinuando que su rápido progreso tenía más que ver con la atención especial del CEO que con su competencia. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en un nuevo caso, Guadalupe fue sorprendida por Mariana, una de las abogadas junior más cercanas a Ricardo. «Debe ser bueno tener al jefe en la palma de la mano», provocó Mariana, su tono dulce apenas disfrazando el veneno de sus palabras. Guadalupe levantó los ojos de sus documentos, manteniendo la calma. «Prefiero que mi trabajo hable por mí», respondió. «Deberías intentarlo también, Mariana. Es más gratificante que andar esparciendo chismes por los pasillos». La respuesta dejó a Mariana roja de rabia. Pero antes de que pudiera contraatacar, Miguel apareció en la oficina. «Guadalupe, qué bueno que estás aquí», dijo él, ignorando completamente la presencia de Mariana. «Necesito tu ayuda con un cliente importante». Mientras lo seguía a su oficina, Guadalupe luchaba contra sentimientos contradictorios. Por un lado, se sentía orgullosa de haber ganado la confianza de Miguel. Por otro, las insinuaciones de sus colegas la incomodaban más de lo que quisiera admitir. Lo que ella no sabía era que Miguel también libraba su propia batalla interna. Con cada día que pasaba, le resultaba más difícil mantener una distancia profesional. La inteligencia de ella, su determinación
la forma en que sus ojos brillaban cuando resolvía un problema particularmente desafiante. Todo eso lo atraía de una manera que nunca había experimentado antes. Esa noche, mientras trabajaban juntos en el nuevo caso, la tensión entre ellos era casi palpable. Cada vez que sus miradas se encontraban, cada vez que sus dedos se rozaban al intercambiar documentos, ambos sentían una corriente eléctrica recorrer sus cuerpos. Pero los dos sabían que necesitaban mantener la relación estrictamente profesional. Había mucho en juego: la reputación de ella, la posición de él, el respeto del despacho. Sin embargo, cuanto más intentaban ignorar la atracción creciente entre ellos, más fuerte se volvía. Lo que ninguno de los dos percibía era que sus esfuerzos para mantener el profesionalismo solo hacían más obvio para todos a su alrededor lo que estaba sucediendo. Y pronto, esa tensión llegaría a un punto de ebullición que lo cambiaría todo. 3 meses pasaron desde que Guadalupe comenzó en el despacho Herrera & Asociados, y su vida se había transformado completamente. De repartidora de comida a una de las más prometedoras jóvenes abogadas de la Ciudad de México, ahora vivía una realidad que antes solo existía en sus sueños más audaces. Su dedicación incansable y habilidad jurídica excepcional la colocaron en una posición destacada, aun siendo apenas una pasante. Miguel confiaba cada vez más en ella, asignándola a casos importantes y solicitando su opinión en reuniones estratégicas. Una mañana de lunes, Guadalupe llegó al despacho para encontrar una agitación inusual. Colegas cuchicheaban por los pasillos, lanzando miradas curiosas en su dirección. Intrigada, se dirigió a su escritorio, donde encontró un sobre oficial con el logotipo del despacho. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó su contenido. Era un ascenso, no un ascenso común, sino un salto directo de pasante a abogada junior asociada, saltándose varias etapas de la jerarquía tradicional del despacho. «Felicidades, Guadalupe», la voz de Miguel la sorprendió. Ella se giró para encontrarlo sonriendo, sus ojos azules brillando con algo que parecía orgullo, y tal vez algo más. «Te lo mereces. De hecho, está más que atrasado». «Yo no sé qué decir», tartamudeó Guadalupe, aún aturdida con la noticia. «No necesitas decir nada», respondió Miguel, colocando suavemente la mano en su hombro. El toque, aunque breve, envió un escalofrío por todo el cuerpo de Guadalupe. «Tu trabajo habla por sí solo». Mientras Miguel se alejaba, Guadalupe notó las miradas mixtas de sus colegas. Algunos parecían genuinamente felices por ella, otros claramente envidiosos. Y entonces sus ojos se encontraron a Ricardo Moreno, que la observaba desde el otro lado de la oficina con una expresión que mezclaba desprecio y determinación. En los días que siguieron, Guadalupe se sumergió en su nuevo papel con entusiasmo renovado. Ahora, con acceso a casos más complejos y mayor autonomía, sentía que finalmente podría mostrar todo su potencial. Sin embargo, su ascenso meteórico no pasó desapercibido. Ricardo Moreno, en particular, parecía haber hecho de su misión personal hacer la vida de Guadalupe lo más difícil posible. Una tarde, mientras Guadalupe trabajaba en un caso importante, Ricardo se acercó a su escritorio. «Impresionante cómo algunas personas suben rápido en su carrera, ¿no?», comentó él, su tono aparentemente casual, enmascarando una hostilidad latente. «Especialmente cuando tienen apoyo especial de la dirección». Guadalupe levantó los ojos de sus documentos, enfrentando la mirada de Ricardo sin vacilar. «Si está insinuando algo, Lic. Moreno, le sugiero que sea directo». Ricardo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Solo estoy diciendo que es una lástima cuando el talento es opacado por otras cualidades. Las únicas cualidades que me trajeron hasta aquí fueron mi competencia y dedicación», respondió Guadalupe, manteniendo la voz firme. «Tal vez usted debería concentrarse más en su propio trabajo y menos en esparcir insinuaciones infundadas». La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión de rabia apenas contenida. «Cuidado, jovencita, puede que hayas impresionado a Miguel.
pero aún tienes mucho que aprender sobre cómo funcionan realmente las cosas aquí. Antes de que Guadalupe pudiera responder, la voz de Miguel sonó detrás de ellos. ¿Algún problema? Ricardo se recompuso rápidamente. Ningún problema, Miguel. Solo estaba dando algunos consejos a nuestra nueva asociada. Miguel miró de Ricardo a Guadalupe, su semblante serio. Guadalupe, te necesito en mi oficina. Tenemos un nuevo caso que requiere tu atención. Mientras seguía a Miguel, Guadalupe podía sentir la mirada furiosa de Ricardo en su espalda. Sabía que acababa de ganarse un enemigo poderoso, pero estaba determinada a no dejarse intimidar. En la privacidad de la oficina de Miguel, Guadalupe finalmente se relajó un poco. «Disculpa por eso», dijo ella. «No quería causar problemas». Miguel la observó por un momento, una expresión indescifrable en su rostro. «Tú no causaste ningún problema, Guadalupe. Ricardo es quien necesita aprender a lidiar con los cambios». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero necesito que entiendas algo. Tu ascenso, tu éxito aquí, todo eso está basado única y exclusivamente en tu mérito. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Guadalupe asintió, sintiendo una ola de gratitud y algo más que no podía nombrar. La mirada de Miguel se suavizó, y por un momento pareció que él quería decir algo más. Pero el momento pasó, y se sumergieron en el trabajo. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia para Guadalupe. Mientras continuaba impresionando, con su trabajo, enfrentaba una creciente hostilidad de Ricardo y sus aliados. Casos difíciles, misteriosamente, acababan en su escritorio. Plazos se acortaban sin aviso. Informaciones importantes a veces se perdían antes de llegar a ella. Pero, a cada obstáculo, Guadalupe respondía con aún más determinación. Pasó noches en vela estudiando, construyó alianzas con otros abogados que reconocían su talento y continuó entregando resultados excepcionales. Miguel, por su parte, observaba todo esto con una mezcla de admiración y preocupación creciente. Sabía que Guadalupe estaba siendo probada injustamente, pero también reconocía que intervenir demasiado podría empeorar las cosas para ella. Además, estaban sus propios sentimientos confusos a considerar. Con cada día que pasaba, le resultaba más difícil mantener la distancia profesional que sabía era necesaria. Una noche, trabajando hasta tarde en un caso particularmente desafiante, Guadalupe y Miguel se encontraron solos en la oficina. La tensión entre ellos, siempre presente, parecía amplificada por el silencio del ambiente vacío. «No necesitas quedarte hasta tan tarde», dijo Miguel, su voz suave rompiendo el silencio. Guadalupe levantó los ojos, encontrando la mirada intensa de él. «Quiero quedarme. Este caso es importante para mí probar que puedo manejarlo». Miguel se acercó sentándose en el borde del escritorio de ella. «Guadalupe, no tienes nada que probar. Todos aquí saben lo capaz que eres». «No todos», respondió ella, pensando en Ricardo y sus aliados. «Las personas que importan lo saben», dijo Miguel, su mano inconscientemente moviéndose para tocarla de ella. El toque, aunque breve, envió una corriente eléctrica entre ellos. Sus miradas se encontraron y por un momento el mundo pareció detenerse. Guadalupe sintió su corazón acelerarse, consciente de cada centímetro del espacio entre ellos. Miguel fue el primero en romper el momento, alejándose abruptamente. Debemos concentrarnos en el caso», dijo él, con voz ronca. Guadalupe asintió, tratando de ignorar el torbellino de emociones en su pecho. Volvieron al trabajo, pero algo había cambiado. Una línea invisible había sido cruzada, y ambos sabían que no podrían fingir por mucho más tiempo que lo que sentían era solo admiración profesional. Mientras la noche avanzaba, Guadalupe se preguntaba cómo equilibraría sus sentimientos, crecientes por Miguel, con sus ambiciones profesionales y los desafíos que enfrentaba en el despacho. Lo que ella no sabía era que sus mayores desafíos, tanto personales como profesionales, aún estaban por venir. El otoño llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo no solo un cambio en el clima, sino también
Un giro en la vida. Profesional de Guadalupe. Una fría mañana de abril, llegó al despacho para encontrar una atmósfera tensa y agitada. Empleados cuchicheaban en grupos, intercambiando miradas preocupadas. Antes de que pudiera investigar el motivo del alboroto, Miguel la llamó a su oficina. Su semblante estaba serio, una arruga de preocupación marcando su frente. «Guadalupe, tenemos una situación delicada entre manos», dijo él, tan pronto como ella cerró la puerta tras de sí. «La constructora Horizonte, uno de nuestros mayores clientes, está enfrentando graves acusaciones de corrupción y fraude en licitaciones». Guadalupe sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. La constructora Horizonte era una de las mayores empresas del país, responsable de proyectos de infraestructura en todo México. «Quiero que lideres el equipo de defensa», continuó Miguel sorprendiéndola. «¿Yo?». Guadalupe no pudo ocultar su asombro. «Pero hay abogados mucho más experimentados que podrían...». «Ninguno con tu perspicacia y capacidad de pensar fuera de la caja», interrumpió Miguel. Sus ojos azules la miraban con una intensidad que hizo acelerar su corazón. «Necesito a alguien que pueda ver ángulos que los demás no ven, alguien que no tenga miedo de desafiar el status quo». Guadalupe asintió, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. «No te decepcionaré». «Sé que no lo harás», respondió Miguel, una leve sonrisa suavizando sus facciones preocupadas. En las semanas que siguieron, Guadalupe se sumergió de cabeza en el caso. Los días se transformaron en noches en la oficina, mientras ella y su equipo escudriñaban montañas de documentos, testimonios e informes financieros. A medida que profundizaba en la investigación, Guadalupe comenzó a notar inconsistencias intrigantes. Había patrones en los contratos y en las transacciones financieras que no encajaban en la narrativa de corrupción presentada por la acusación. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Guadalupe tuvo una epifanía. Corriendo hacia la oficina de Miguel, lo encontró aún trabajando, la corbata aflojada y las mangas de la camisa enrolladas. «Creo que descubrí algo», dijo ella, esparciendo documentos sobre la mesa de él. Por horas, trabajaron lado a lado, conectando puntos que nadie más había percibido. Guadalupe explicaba su teoría, gesticulando animadamente, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento. Miguel la observaba, fascinado no solo por su inteligencia, sino por la pasión con que abordaba el caso. En un momento, ambos se estiraron para alcanzar el mismo documento, sus manos tocándose. El contacto, aunque breve, envió una onda de electricidad entre ellos. Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo pareció desaparecer a su alrededor. Guadalupe podía sentir la respiración de Miguel, notando cómo sus ojos bajaron brevemente a sus labios antes de volver a encontrar su mirada. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Miguel. Aclarándose la garganta, él se alejó para contestar, dejando a Guadalupe con el corazón acelerado y las manos temblando ligeramente. En los días que siguieron, Guadalupe luchó por mantener el enfoque profesional, pero era cada vez más difícil ignorar la creciente tensión entre ella y Miguel. Cada reunión, cada conversación, parecía cargada de un significado no expresado. Mientras tanto, su investigación seguía avanzando. Guadalupe descubrió que, lejos de ser culpable de corrupción, la constructora Horizonte había sido víctima de una elaborada conspiración orquestada por un conglomerado rival. Presentar estos hallazgos, sin embargo, resultó ser un desafío mayor de lo que esperaba. En una reunión crucial con la directiva de la constructora Horizonte, Guadalupe enfrentó escepticismo e incluso hostilidad de algunos ejecutivos que dudaban de su experiencia. Fue en ese momento que Miguel intervino, su voz firme resonando por la sala de conferencias. «Señores, les sugiero que escuchen atentamente. La licenciada Ramírez no solo salvó a su empresa de un desastre legal, sino que también descubrió quién está realmente detrás de estas acusaciones». El apoyo de Miguel le dio a Guadalupe la confianza que necesitaba. Con elocuencia y precisión,
presentó sus hallazgos, desmantelando punto por punto las acusaciones contra la constructora. Al final de la presentación, el CEO de la constructora Horizonte, un hombre normalmente impasible, estaba visiblemente emocionado. Licenciada Ramírez, usted no solo salvó nuestra empresa, sino también las vidas de miles de empleados que dependen de nosotros. No tenemos cómo agradecerle lo suficiente. La victoria fue estruendosa. Las acusaciones contra la constructora Horizonte fueron retiradas y se abrió una investigación contra el conglomerado rival. El despacho Herrera y Asociados se inundó de nuevos clientes atraídos por la brillante resolución del caso. Para Guadalupe, sin embargo, el éxito profesional venía acompañado de una creciente inquietud personal. Su relación con Miguel se había convertido en una danza complicada de atracción mutua y límites profesionales. Una noche, celebrando la victoria en el caso, el equipo se reunió en un bar elegante en el centro de la Ciudad de México. Entre brindis y felicitaciones, Guadalupe se encontró a solas con Miguel en un rincón más reservado. «Fuiste increíble», dijo él, su voz baja e intensa. «No solo en este caso, sino en todo lo que haces». Guadalupe sintió el rubor subir por su cuello. «Gracias por confiar en mí», respondió, su voz casi un susurro. Por un momento, quedaron en silencio, el aire entre ellos cargado de tensión no resuelta. Miguel dio un paso hacia ella, su mano rozando levemente el brazo de ella. «Guadalupe», antes de que pudiera terminar, fueron interrumpidos por Ricardo Moreno, que se acercó con una sonrisa forzada. «Felicidades, Guadalupe», dijo él, su tono rozando el sarcasmo. «¿Quién diría que nuestra joven prodigio nos salvaría a todos?». El momento entre Guadalupe y Miguel se disipó, pero la tensión permaneció, ahora por razones diferentes. Guadalupe podía sentir el resentimiento emanando de Ricardo y sabía que su victoria en el caso Constructora Horizonte solo había intensificado la rivalidad. Mientras la noche avanzaba, Guadalupe se vio dividida entre la euforia del éxito profesional y la confusión de sus sentimientos personales. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso con Miguel, pero no podía, o tal vez no quería, detenerse. Lo que ella no sabía era que esa noche marcaría apenas el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su habilidad como abogada, sino también sus principios, su coraje y sobre todo su corazón. Las semanas que siguieron a la victoria en el caso Constructora Horizonte fueron un torbellino para Guadalupe. Su nombre aparecía en todas las revistas especializadas y el teléfono del despacho no paraba de sonar con nuevos clientes queriendo sus servicios. Sin embargo, en medio de todo ese éxito profesional, Guadalupe se veía cada vez más enredada en un dilema personal. La tensión entre ella y Miguel había alcanzado un punto crítico. Cada reunión, cada conversación en el pasillo, parecía cargada de un significado no dicho. Las miradas intercambiadas duraban un segundo más de lo apropiado. Las sonrisas eran más cálidas de lo que el estricto profesionalismo permitiría. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un nuevo caso, lo inevitable ocurrió. Estaban solos en la oficina de Miguel, rodeados por pilas de documentos, cuando sus manos se tocaron al alcanzar el mismo archivo. El contacto, aunque breve, fue como una chispa que incendió todo el aire a su alrededor. Miguel fue el primero en romper el silencio. «Guadalupe, yo ya no puedo seguir ignorando esto», dijo él, su voz ronca de emoción contenida. Guadalupe sintió su corazón acelerarse. «¿Esto qué?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Esto entre nosotros», respondió Miguel dando un paso hacia ella. «Esta conexión, tú también la sientes, ¿verdad?». Guadalupe cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Cuando los abrió de nuevo, encontró a Miguel a centímetros de distancia, sus ojos azules intensos fijos en ella. «Miguel, comenzó ella, pero las palabras murieron en su garganta cuando él levantó la mano para tocar suavemente su rostro. El beso, cuando finalmente ocurrió,
Fue como una explosión de emociones largo tiempo reprimidas. Guadalupe se vio envuelta en los brazos fuertes de Miguel, todo su cuerpo respondiendo a un deseo que había negado por tanto tiempo. Pero la realidad los golpeó como un balde de agua fría cuando oyeron voces acercándose en el pasillo. Se separaron abruptamente, arreglando ropas y cabellos con manos temblorosas. Esto no puede volver a ocurrir, dijo Guadalupe, su voz traicionando la batalla interna que libraba. Miguel asintió, aunque sus ojos decían lo contrario. Tienes razón, somos profesionales, tenemos responsabilidades. Pero ambos sabían que era más fácil decirlo que hacerlo. En los días que siguieron, cada encuentro, cada reunión, era una tortura de deseo reprimido y culpa. Para complicar aún más las cosas, Guadalupe notó un aumento en la hostilidad de Ricardo Moreno. Lo sorprendió varias veces observándola con Miguel, sus ojos entrecerrados con sospecha. Una mañana, Ricardo la acorraló en la sala de archivos. «Espero que sepas lo que estás haciendo, Guadalupe», dijo él, su tono amenazador. «Sería una lástima que tu meteórica ascensión fuera interrumpida por indiscreciones». Guadalupe sintió la sangre congelarse en sus venas. «No sé de qué está hablando, Lic Moreno», respondió ella, manteniendo la voz firme. Ricardo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Claro que no. Solo estoy dando un consejo amistoso. Después de todo, no todos aquí estarían felices de ver al despacho involucrado en un escándalo». Las palabras de Ricardo la persiguieron en los días siguientes. Guadalupe se vio dividida entre su amor por la profesión, su ambición y sus sentimientos cada vez más profundos por Miguel. Una noche, trabajando hasta tarde, fue sorprendida por Miguel en su oficina. «Necesitamos hablar», dijo él cerrando la puerta tras de sí. Por un largo momento permanecieron en silencio, el aire entre ellos cargado de tensión no resuelta. «Esto me está matando, Guadalupe», finalmente dijo Miguel, su voz casi un susurro. «Tratar de fingir que no siento nada por ti es imposible». Guadalupe sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Miguel, no podemos. El despacho, nuestra reputación». «¿Y si no me importara nada de eso?», interrumpió él dando un paso hacia ella. «¿Y si todo lo que quisiera fueras tú?». El corazón de Guadalupe parecía querer saltar de su pecho. Sabía que estaba al borde de un precipicio, que su próxima decisión podría cambiar el curso de su vida para siempre. «Jocao», comenzó, pero fue interrumpida por un fuerte golpe en la puerta. «Miguel, ¿estás ahí?». La voz de Ricardo sonó desde el otro lado. El momento se rompió, y Guadalupe vio una mezcla de frustración y resignación pasar por el rostro de Miguel. «Tenemos que irnos», dijo él, su voz volviendo al tono profesional. «Tenemos esa reunión con el consejo en 5 minutos». Mientras se dirigían a la sala de reuniones, Guadalupe sentía como si estuviera siendo jalada en direcciones opuestas. De un lado, estaba todo lo que había conseguido, su brillante carrera, el respeto de sus colegas. Del otro, un amor que amenazaba con consumir todo a su paso. Lo que Guadalupe no sabía era que sus elecciones en los próximos días no solo definirían su futuro personal y profesional, sino que también la colocarían en el centro de una trama mucho mayor y más peligrosa de lo que podría imaginar. Las amenazas veladas de Ricardo eran apenas la punta del iceberg, y pronto descubriría que en el mundo del poder corporativo, el amor puede ser tanto una debilidad como una fortaleza. Mientras entraba en la sala de reuniones, Guadalupe respiró profundo, preparándose para un acto más en ese drama en que se había convertido su vida. Pero una cosa sabía con certeza: fuera cual fuera el camino que eligiera, no habría vuelta atrás. El aire en la sala de reuniones estaba cargado de tensión. Guadalupe se sentó a la mesa oval, consciente de la mirada de Miguel del otro lado y de la presencia intimidante de Ricardo Moreno a su derecha. El Consejo Administrativo del despacho Herrera y Asociados estaba reunido para discutir un nuevo caso de alto perfil, pero Guadalupe apenas podía concentrarse en las palabras que se decían. Su mente seguía volviendo al momento interrumpido en la oficina,
a las palabras no dichas entre ella y Miguel. Se esforzó por enfocarse, sabiendo que cualquier desliz ahora podría ser fatal para su carrera. Y es por eso que propongo que la licenciada Ramírez lidere este caso. La voz de Miguel la trajo de vuelta a la realidad. Guadalupe parpadeó, sorprendida. El caso en cuestión involucraba a una gigante farmacéutica acusada de pruebas no éticas en un nuevo medicamento. Era exactamente el tipo de desafío que le encantaría enfrentar, pero el momento no podría ser peor. Con todo, respeto, Miguel. La voz de Ricardo cortó el aire como una navaja. ¿No crees que este caso requiere a alguien con más experiencia? Miguel frunció el ceño. Guadalupe ha probado repetidamente su competencia. ¿O discrepas de los resultados que ha entregado Ricardo? La tensión entre los dos hombres era palpable. Guadalupe sintió el peso de las miradas de los otros miembros del consejo sobre ella. «Agradezco la confianza, licenciado Herrera», dijo ella, manteniendo la voz firme. «Pero tal vez el licenciado Moreno tenga razón. Este caso es extremadamente delicado y...» «Tonterías», interrumpió Miguel. «Tú eres la persona adecuada para esto, Guadalupe, a menos que tengas algún motivo personal para rechazar». La mirada que le lanzó estaba cargada de significado. Guadalupe tragó saliva sintiéndose acorralada. «No, ningún motivo», respondió, forzando una sonrisa. «Acepto el caso». La reunión continuó, pero Guadalupe apenas registró el resto. Su mente era un torbellino, dividida entre la emoción profesional y el miedo a las complicaciones personales que esto podría traer. Al final de la reunión, mientras todos se dispersaban, Ricardo la abordó. «Felicitaciones por el nuevo caso, Guadalupe», dijo él, su tono falsamente cordial. «Espero que estés preparada para lidiar con todas sus implicaciones». Antes de que pudiera responder, él se alejó, dejándola con una sensación incómoda en la boca del estómago. Esa noche, sumergida en los documentos del nuevo caso en su apartamento, Guadalupe fue sorprendida por un golpe en la puerta. Su corazón se aceleró cuando vio a Miguel parado en el pasillo, pareciendo tan fuera de lugar como ella se sentía. «¿Puedo entrar?», preguntó él, su voz baja e intensa. Guadalupe dudó un momento antes de dar un paso al costado, permitiéndole entrar. El apartamento, pequeño y acogedor, de repente pareció minúsculo con la presencia imponente de Miguel. «Guadalupe, comenzó él pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. «Ya no puedo seguir fingiendo que no está pasando nada entre nosotros». Ella sintió su corazón acelerarse. «Miguel, no podemos. Es antiético, es real». Él la interrumpió dando un paso hacia ella. «Lo que siento por ti es más real que cualquier cosa que haya sentido antes». Guadalupe cerró los ojos, sintiendo el calor del cuerpo de él tan cerca del suyo. Cuando los abrió de nuevo, vio en los ojos de Miguel un reflejo de su propio deseo y conflicto. «¿Y si nos descubren?», susurró ella. «Mi carrera, todo lo que construí». «Seremos discretos», respondió él, su mano subiendo para acariciar el rostro de ella. «Nadie tiene que saber». El beso que siguió fue diferente del primero. Fue lento, profundo, cargado de promesas y peligros. Guadalupe se encontró rindiéndose, todos sus miedos y dudas momentáneamente silenciados por la intensidad de sus sentimientos. Pero incluso mientras se perdía en los brazos de Miguel, una parte de ella sabía que estaban entrando en un territorio peligroso. Las amenazas veladas de Ricardo, las implicaciones éticas, el riesgo para sus carreras, todo eso flotaba sobre ellos como una nube oscura. A la mañana siguiente, Guadalupe despertó con una mezcla de euforia y aprensión. Miguel ya se había ido, dejando solo una nota con las palabras «Seremos cuidadosos, confía en mí». Mientras se preparaba para ir al despacho, Guadalupe no podía dejar de pensar en cómo su vida se había transformado en algo salido de una novela. La repartidora, que se convirtió en una abogada exitosa, ahora involucrada en un caso complejo y un romance secreto con el CEO. Lo que ella no sabía era que sus desafíos apenas comenzaban. Al llegar al despacho,
fue recibida por un Ricardo Moreno con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Guadalupe, qué bueno que llegaste temprano», dijo él. «Hay algo que necesitamos discutir sobre el caso de la farmacéutica, en privado». Mientras lo seguía hasta una sala de reuniones vacía, Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su columna. Algo le decía que estaba a punto de descubrir que, en el mundo del derecho corporativo, los secretos tienen un precio alto, y las sombras del pasado tienen el hábito de alcanzar incluso a aquellos que corren más rápido. ¿Qué sabía Ricardo? ¿Y hasta dónde llegaría para usar esa información? Guadalupe respiró profundo, preparándose para enfrentar lo que viniera, sabiendo que cada paso a partir de ahí sería una danza peligrosa entre amor, ambición y ética. Guadalupe cerró la puerta de la sala de reuniones tras de sí, encarando a Ricardo Moreno con una mezcla de aprensión y determinación. La sonrisa en el rostro de él era como la de un gato que acababa de acorralar a un ratón particularmente suculento. «Siéntate, Guadalupe», dijo él, indicando una silla. «Tenemos mucho que conversar». Ella se sentó, manteniendo la postura erguida y la mirada firme. «¿Sobre qué exactamente quiere hablar, licenciado Moreno?» Ricardo deslizó una carpeta sobre la mesa hacia ella. «Ábrela», ordenó. Con dedos que se esforzaba por mantener firmes, Guadalupe abrió la carpeta. Su corazón casi se detuvo cuando vio el contenido. Fotos de ella y Miguel, entrando a su apartamento, besándose, saliendo juntos temprano por la mañana. «Esto es», comenzó ella, pero Ricardo la interrumpió. «¿Invasión de privacidad? ¿Chantaje?» «Tal vez, pero también es la realidad del mundo en el que elegiste entrar, querida». Guadalupe cerró la carpeta, su rostro una máscara de calma que no reflejaba el torbellino en su interior. «¿Qué quiere, Ricardo?» Él se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y malicia. «Quiero que rechaces el caso de la farmacéutica. Dile a Miguel que te sientes sobrecargada, que necesitas más experiencia. Cualquier excusa servirá». «¿Y si me niego?» Ricardo sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Entonces estas fotos encontrarán su camino, hasta el Consejo de Ética del Colegio de Abogados. Estoy seguro de que les interesaría mucho saber cómo nuestra joven prodigio conquistó su posición tan rápidamente». Guadalupe sintió una ola de náusea, pero se forzó a mantener la compostura. «¿Por qué esto es tan importante para usted? Es solo un caso más». «Oh, Guadalupe», Ricardo rió, un sonido sin humor. «Aún tienes tanto que aprender. Este no es solo un caso más, es el caso, y estás metiéndote en aguas mucho más profundas y peligrosas de lo que imaginas». Se levantó, alisando su traje impecable. «Tienes hasta el final del día para comunicar tu decisión a Miguel. Elige sabiamente». Con eso salió de la sala, dejando a Guadalupe sola con sus pensamientos y la carpeta incriminatoria. Por horas, Guadalupe luchó consigo misma. Su mente analítica de abogada examinaba cada ángulo, cada posible salida. Pero su corazón, por primera vez en su vida profesional, gritaba más fuerte que su razón. Al final del día se encontró golpeando la puerta de la oficina de Miguel. Cuando entró, vio la preocupación inmediata en los ojos de él. «Guadalupe, ¿qué pasa? Pareces». «Ricardo sabe», ella interrumpió, su voz casi un susurro. «Sobre nosotros». Miguel palideció visiblemente. «¿Cómo?». Guadalupe explicó rápidamente sobre las fotos y el chantaje de Ricardo. A medida que hablaba, vio la expresión de Miguel cambiar de shock a rabia y finalmente a una determinación fría. «No sé, va a salir con la suya», dijo Miguel, su voz peligrosamente baja. «Miguel, tal vez sea mejor que simplemente deje el caso, o incluso el despacho. No puedo arriesgar tu reputación, todo lo que has construido». «No». La respuesta de él fue inmediata y firme. «No vamos a dejar que Ricardo o cualquier otra persona nos intimide. Hay algo más grande sucediendo aquí, Guadalupe, algo relacionado con ese caso de la farmacéutica». Se levantó, caminando hasta la ventana que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. «Creo que es hora de que sepas toda la verdad. En las 2 horas siguientes,
Miguel reveló a Guadalupe una red de corrupción y confabulación que iba mucho más allá del caso de la farmacéutica. Involucraba a políticos de alto nivel, empresarios poderosos y, para su horror, a varios miembros del propio despacho Herrera y Asociados. Por eso insistí tanto en que asumieras este caso, explicó Miguel. Necesito a alguien en quien pueda confiar completamente, alguien con integridad inquebrantable. Guadalupe sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. ¿Pero por qué Ricardo está tan empeñado en alejarme del caso? Porque él es parte de todo esto, respondió Miguel, su voz cargada de disgusto. Y teme que tú, con tu perspicacia, descubras la verdad. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Guadalupe sabía que estaba ante una encrucijada que definiría no solo su carrera, sino también quién era ella como persona. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. Miguel se acercó, tomando las manos de ella en las suyas. Luchamos, juntos, no importa el costo. En ese momento, mirando a los ojos del hombre que amaba, Guadalupe tomó su decisión. Enfrentarían esa tempestad juntos, sin importar cuán fuerte fuera. Lo que ellos no sabían era que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras que se agitaban entre bastidores del poder en la Ciudad de México estaban a punto de engullirlos, poniendo a prueba no solo su amor, sino cada fibra de su ser. Mientras dejaban la oficina juntos esa noche, bajo el cielo oscuro de 1900, una ciudad que nunca duerme, Guadalupe y Miguel sabían que habían cruzado un punto sin retorno. El juego ahora era otro, y las apuestas nunca habían sido tan altas. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividades frenéticas para Guadalupe y Miguel, trabajando en secreto, muchas veces hasta altas horas de la noche en lugares discretos para evitar sospechas. Se sumergieron a fondo en la investigación del caso de la farmacéutica y sus ramificaciones. Guadalupe descubrió que su intuición jurídica era aún más aguda cuando estaba impulsada por la adrenalina del peligro y la determinación de descubrir la verdad. Cada documento que examinaba, cada testimonio que analizaba, revelaba más capas de una conspiración que parecía no tener fin. Una noche, mientras trabajaban en el apartamento de Guadalupe, ella hizo un descubrimiento impactante. «Miguel, mira esto», lo llamó señalando su laptop. «Estos registros financieros. Hay una serie de transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, y mira el nombre que aparece como beneficiario final». Miguel se inclinó sobre el hombro de ella, su perfume familiar distrayendo momentáneamente a Guadalupe de su descubrimiento. Sus ojos se agrandaron al leer el nombre en la pantalla. «No puede ser», murmuró él. El nombre era de Antonio Velázquez, uno de los socios fundadores del despacho Herrera y Asociados y mentor de Miguel. «Esto explica por qué Ricardo está tan empeñado en alejarnos del caso», dijo Guadalupe, su mente trabajando rápidamente. «Debe estar protegiendo a Antonio». Miguel se apartó, pasando las manos por su rostro en un gesto de frustración e incredulidad. «Antonio fue como un padre para mí. Él me trajo al despacho, me enseñó todo lo que sé». «¿Cómo pudo?». Guadalupe se levantó, envolviendo a Miguel en un abrazo reconfortante. «A veces las personas que más admiramos nos decepcionan de la peor manera posible», dijo ella suavemente. Permanecieron así por un momento, encontrando fuerza el uno en el otro. Cuando se separaron, había una nueva determinación en los ojos de Miguel. «Necesitamos más pruebas», dijo él, «algo concreto que podamos llevar a las autoridades». En los días siguientes, Guadalupe y Miguel intensificaron sus investigaciones, siempre teniendo cuidado de no levantar sospechas en el despacho. Era un peligroso juego del gato y el ratón, donde cada movimiento debía ser cuidadosamente calculado. Una tarde, mientras Guadalupe estaba sumergida en una pila de documentos en su oficina, Ricardo entró sin llamar. «Entonces, Guadalupe», dijo él con un tono falsamente casual, «¿cómo va el caso? ¿Ya decidiste que es demasiado para que lo manejes?». Guadalupe levantó la vista, manteniendo una expresión neutral. «De hecho, licenciado Moreno, estoy haciendo progresos significativos. Este caso es fascinante en su complejidad».
Vio un destello de preocupación pasar por los ojos de Ricardo antes de que pudiera ocultarlo. «Bueno, no olvides nuestro acuerdo», dijo él bajando la voz. «Sería una pena que cierta información saliera a la luz, ¿no crees?» «No se preocupe, licenciado Moreno», respondió Guadalupe, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Tengo todo bajo control». Tan pronto como Ricardo salió, Guadalupe envió un mensaje codificado a Miguel. Habían desarrollado un sistema de comunicación secreto para situaciones como esta. Esa noche se encontraron en un café discreto en el centro de la ciudad. «Ricardo se está poniendo nervioso», dijo Guadalupe después de relatar el encuentro. «Sabe que estamos cerca de algo grande». Miguel asintió, su expresión grave. «Descubrí algo hoy que puede ser la pieza final del rompecabezas, pero es arriesgado, muy arriesgado». Explicó que había una caja fuerte en la oficina de Antonio Velázquez que supuestamente contenía documentos incriminatorios, documentos que podrían exponer toda la red de corrupción. «¿Cómo vamos a tener acceso a esa caja fuerte?», preguntó Guadalupe, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. «Hay una fiesta benéfica del despacho este fin de semana», respondió Miguel. «Todos los socios estarán allí. Será nuestra oportunidad de entrar en la oficina de Antonio sin levantar sospechas». Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su columna. Lo que estaban a punto de hacer era ilegal, peligroso y podría arruinar sus carreras si los atrapaban. Pero también era la única manera de exponer la verdad y hacer justicia. «Estoy dentro», dijo ella, su voz firme. Miguel sostuvo su mano por encima de la mesa, sus ojos transmitiendo una mezcla de amor, orgullo y preocupación. «Guadalupe, si algo sale mal». «No saldrá mal», lo interrumpió ella. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Mientras planeaban los detalles de su arriesgada operación, Guadalupe no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida. De repartidora de comida a abogada exitosa, y ahora a punto de convertirse en una especie de espía corporativa. Era surrealista, emocionante y aterrador al mismo tiempo. Lo que ella no sabía era que las revelaciones que estaban a punto de descubrir sacudirían no solo al despacho Herrera en Asociados, sino a todo el panorama jurídico y empresarial de la Ciudad de México. Y en el centro de todo esto, su amor por Miguel sería puesto a prueba de maneras que jamás podría imaginar. A medida que se acercaba el día de la fiesta benéfica, la tensión crecía. Guadalupe y Miguel sabían que estaban a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero también sabían que juntos eran capaces de enfrentar cualquier desafío que el destino les reservara. La noche de la fiesta benéfica llegó, trayendo consigo una mezcla de expectativa y aprensión. El salón de fiestas del Hotel 5 Estrellas en el corazón de la Ciudad de México brillaba con el lujo y la opulencia característicos de los eventos del despacho Herrera y Asociados. Guadalupe llegó sola, usando un vestido largo azul marino que realzaba sus curvas y contrastaba bellamente con su piel morena. Su cabello estaba recogido en un moño elegante y llevaba un pequeño bolso de fiesta que escondía mucho más que lápiz labial y polvo compacto. Miguel ya estaba allí, impecable en su smoking, conversando con un grupo de abogados senior. Sus miradas se cruzaron brevemente a través del salón, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. El plan estaba en marcha. Guadalupe circuló por el evento, intercambiando charlas triviales con colegas y clientes, siempre consciente del tiempo que pasaba. Notó a Ricardo Moreno en un rincón, sus ojos siguiéndola con una mezcla de sospecha y deseo mal disimulado. Después de aproximadamente una hora, Miguel hizo una señal discreta. Era el momento. Guadalupe se disculpó con el grupo con el que conversaba y se dirigió casualmente hacia la salida del salón. En el pasillo, encontró a Miguel esperando cerca de los elevadores. «¿Lista?», preguntó él en voz baja. Guadalupe asintió, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Vamos, allá». Tomaron el elevador hasta el piso del despacho usando la tarjeta de acceso de Miguel. El despacho estaba oscuro y silencioso,
un fuerte contraste con la animada fiesta algunos pisos más abajo. Moviéndose rápida y silenciosamente, se dirigieron a la oficina de Antonio Velázquez. Miguel usó una llave maestra para abrir la puerta y entraron, cerrándola tras de sí. «La caja fuerte debe estar detrás de ese cuadro», susurró Miguel, señalando una gran pintura abstracta en la pared. Guadalupe movió el cuadro, revelando la caja fuerte empotrada. «¿Y ahora? ¿Cómo vamos a abrirla?» Miguel sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. «Esto debería funcionar. Es un decodificador de contraseñas de última generación. Tomará algunos minutos». Mientras Miguel trabajaba en la caja fuerte, Guadalupe se quedó de guardia, sus oídos atentos a cualquier sonido sospechoso. Los minutos parecían arrastrarse eternamente. Finalmente, se oyó un suave clic. «Lo logré», dijo Miguel, un tono de triunfo en su voz. Abrieron la caja fuerte, encontrando una serie de carpetas y documentos. Rápidamente comenzaron a fotografiar todo con sus celulares, sabiendo que cada segundo contaba. Fue entonces cuando oyeron voces acercándose en el pasillo. Guadalupe sintió que su corazón se congelaba. «Rápido, escóndete», susurró Miguel, empujándola detrás de una gran estantería de libros. La puerta se abrió y Guadalupe reconoció las voces de Monesetans, Ricardo Moreno y Antonio Velázquez. «Estoy seguro de que están tramando algo, Antonio», decía Ricardo. «Esa chica es demasiado lista para su propio bien». «Cálmate, Ricardo», respondió Antonio. «Miguel es como un hijo para mí. Él nunca...» Su voz se detuvo abruptamente. Guadalupe, espiando por una rendija en la estantería, vio el momento exacto en que Antonio notó la caja fuerte abierta. «¿Qué demonios?», exclamó él corriendo hacia la caja fuerte. En ese momento, Miguel salió de su escondite. «Buscando esto, Antonio», dijo él, sosteniendo una memoria USB. El rostro de Antonio palideció. «¿Miguel? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Descubriendo la verdad», respondió Miguel, su voz cargada de decepción y rabia. «¿Cómo pudiste, Antonio? Todos estos años, todas estas mentiras...» Ricardo avanzó amenazadoramente. «Entrega eso ahora, Miguel, ¿O qué?» La voz de Guadalupe cortó el aire mientras salía de su escondite. «¿Nos va a chantajear de nuevo, licenciado Moreno?» La situación parecía a punto de explotar cuando, de repente, las luces se encendieron completamente y varias personas entraron en la oficina. Para sorpresa de todos, entre ellos estaba la comisionada Laura Torres, conocida por su lucha contra la corrupción. «Buenas noches, señores», dijo la comisionada. «Parece que llegamos justo a tiempo para la gran revelación». Guadalupe y Miguel intercambiaron miradas sorprendidas. Esto no formaba parte del plan original. ¿Qué está pasando aquí?», tartamudeó Antonio. Miguel dio un paso al frente. «Alerté a las autoridades, Antonio. No podía dejar que esto continuara». En los minutos caóticos que siguieron, Antonio y Ricardo fueron detenidos para interrogatorio. La comisionada Torres explicó que Miguel había contactado con ella semanas antes, proporcionando información crucial que permitió montar una operación mayor. Mientras la policía registraba la oficina y recolectaba evidencias, Guadalupe llevó a Miguel a un rincón. «¿Por qué no me contaste sobre la policía?», preguntó ella, una mezcla de alivio y dolor en su voz. Miguel sostuvo sus manos, sus ojos transmitiendo una súplica silenciosa por comprensión. «Quería protegerte, Guadalupe. Si algo salía mal, tú podrías alegar genuina ignorancia». Guadalupe sacudió la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Sin secretos». Antes de que Miguel pudiera responder, fueron interrumpidos por la comisionada Torres. «Licenciado Herrera, licenciada Ramírez, necesitamos sus declaraciones completas», dijo ella. «Esta noche es solo el comienzo. Tenemos una larga batalla por delante». Mientras seguían a la comisionada fuera de la sala, Guadalupe y Miguel intercambiaron una mirada cargada de emoción. Habían cruzado un punto sin retorno. El despacho Herrera y Asociados nunca volvería a ser el mismo, y sus vidas habían cambiado para siempre.
Pero en medio del caos y la incertidumbre, una cosa permanecía constante: el amor y la confianza que habían construido. Juntos, enfrentarían lo que el futuro les deparara, sabiendo que su asociación, tanto profesional como personal, era lo suficientemente fuerte para superar cualquier desafío. A medida que dejaban el edificio del despacho, acompañados por la policía y bajo la mirada curiosa de sus colegas que aún estaban en la fiesta, Guadalupe y Miguel sabían que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de desafíos, pero también de esperanza y posibilidades infinitas. En las semanas que siguieron a la noche de la fiesta benéfica, el mundo de Guadalupe y Miguel dio un vuelco. El despacho Herrera y Asociados se convirtió en 1900 el epicentro de un escándalo que sacudió el panorama jurídico y empresarial de la Ciudad de México. Los titulares de los periódicos gritaban sobre corrupción, soborno y lavado de dinero. El nombre de Antonio Velázquez, antes sinónimo de respeto e integridad, ahora estaba asociado a una red de crímenes que se extendía por varias empresas e incluso por sectores del gobierno. Guadalupe y Miguel se encontraron en el centro de un huracán mediático. Eran simultáneamente héroes y parias, dependiendo de quién estuviera contando la historia. Para muchos, eran los valientes denunciantes que no temieron enfrentar al sistema. Para otros, eran traidores que habían destruido una institución respetable. El despacho era un caos. Con Antonio y Ricardo en prisión preventiva y varios otros socios bajo investigación, el liderazgo recayó sobre los hombros de Miguel. Pasaba días y noches tratando de mantener el barco a flote, lidiando con clientes nerviosos, empleados asustados y una avalancha de procesos legales. Guadalupe, por su parte, se encontró en una posición delicada. Muchos de sus colegas la evitaban, temiendo ser asociados con el escándalo. Otros la trataban con una mezcla de admiración y miedo. Se sentía aislada, cargando el peso de sus acciones y decisiones. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, Guadalupe recibió una visita inesperada. Era Mariana, la abogada junior que antes la trataba con hostilidad. «Guadalupe, yo quería disculparme», dijo Mariana, pareciendo genuinamente arrepentida. «No sabía, ninguno de nosotros sabía lo que realmente estaba sucediendo». Guadalupe ofreció una sonrisa cansada. «Está bien, Mariana. Todos fuimos engañados de una forma u otra». Esta conversación fue la primera de muchos momentos de reconciliación y comprensión que Guadalupe experimentaría en las semanas siguientes. Lentamente, la atmósfera en el despacho comenzó a cambiar. Las personas empezaron a unirse, determinadas a reconstruir la reputación de la empresa sobre bases más éticas. Mientras tanto, la relación de Guadalupe y Miguel enfrentaba sus propios desafíos. El estrés de la situación, combinado con la presión constante de los medios y las investigaciones en curso, ponía a prueba los límites de su conexión. Una noche, después de un día particularmente difícil de declaraciones a la policía, finalmente tuvieron un momento a solas en el apartamento de Guadalupe. «A veces me pregunto si hicimos lo correcto», admitió Guadalupe, su voz traicionando el cansancio y la duda que sentía. Miguel la atrajo hacia él, envolviéndola en un abrazo apretado. «Hicimos lo que era necesario, Guadalupe, lo que era correcto, no importa lo difícil que sea ahora, no podemos arrepentirnos de haber elegido la verdad». Ella asintió contra su pecho, encontrando consuelo en su presencia sólida. ¿Y nosotros? Con todo esto sucediendo, apenas hemos tenido tiempo para nosotros. Miguel se alejó ligeramente, mirando a los ojos de ella con una intensidad que hizo que el corazón de Guadalupe se acelerara. «Somos más fuertes que todo esto, Guadalupe. Lo que tenemos es real, es duradero. Y cuando toda esta tormenta pase, estaremos juntos, más fuertes que nunca». En ese momento, compartiendo un beso tierno y apasionado, Guadalupe sintió una renovación de su fuerza y determinación. Habían enfrentado lo imposible juntos y sobrevivido. Lo que fuera que el futuro les reservara, lo enfrentarían de la mano. Las semanas
se convirtieron en meses. El caso contra Antonio Velázquez y sus cómplices avanzaba lentamente por el sistema judicial. Guadalupe y Miguel eran llamados regularmente a declarar, reviviendo los eventos que habían cambiado sus vidas. El despacho, bajo el liderazgo de Miguel, comenzó a reinventarse. Se implementaron nuevos protocolos éticos, la transparencia se convirtió en la palabra clave, y lentamente la confianza de los clientes comenzó a ser reconquistada. Guadalupe, reconocida por su papel crucial en la exposición del esquema de corrupción, vio su carrera despegar de maneras inesperadas. Se convirtió en una conferencista solicitada en conferencias sobre ética empresarial y una consultora valorada por empresas que buscaban implementar prácticas más transparentes. Una tarde, casi un año después de la noche que lo cambió todo, Guadalupe estaba en su nueva oficina, ahora una sala espaciosa con vista al Parque Chapultepec, cuando Miguel entró, una sonrisa misteriosa en su rostro. «Tengo una sorpresa para ti», dijo él, entregándole un sobre. Guadalupe lo abrió, sus ojos agrandándose al leer el contenido. Era una invitación para una conferencia internacional sobre derecho y ética empresarial en Nueva York. Había sido invitada como ponente principal. «Miguel, esto es increíble», exclamó ella, apenas pudiendo contener su emoción. Él se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Te lo mereces, Guadalupe, más que esto en realidad». Hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla de nerviosismo y esperanza. «De hecho, hay algo más que quiero preguntarte». El corazón de Guadalupe dio un salto cuando vio a Miguel sacar una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Sabía lo que venía, y aún así, cuando él abrió la caja revelando un hermoso anillo de compromiso, sintió lágrimas de felicidad formarse en sus ojos. «Guadalupe Ramírez, ¿me harías el honor de casarte conmigo?», preguntó Miguel, su voz temblando ligeramente de emoción. «Sí», exclamó ella lanzándose a sus brazos, «1000 veces sí». Mientras se besaban, celebrando este nuevo capítulo de sus vidas, Guadalupe reflexionó sobre el increíble viaje que los había llevado hasta allí. De una repartidora subestimada a una abogada respetada y ahora prometida del hombre que amaba, había enfrentado desafíos que parecían insuperables y emergido más fuerte. El futuro aún reservaba muchos desafíos. El caso judicial continuaba. La reconstrucción del despacho era un trabajo en progreso, y su nueva posición como una voz influyente en el mundo jurídico traía sus propias responsabilidades. Pero con Miguel a su lado y la fortaleza que habían encontrado el uno en el otro, Guadalupe sabía que estaban listos para enfrentar cualquier cosa que el destino les deparara. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Guadalupe y Miguel permanecieron abrazados, contemplando el horizonte. Era el fin de un capítulo, pero el inicio de algo mucho mayor. Una historia de amor, superación y transformación que continuaría inspirando e impactando vidas por muchos años venideros. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del apartamento de Guadalupe, iluminando los contornos suaves de su rostro mientras dormía. Miguel, ya despierto, la observaba con una mezcla de amor y admiración. Habían pasado 2 años desde la propuesta de matrimonio, y sus vidas habían cambiado dramáticamente en ese periodo. El despertador sonó, sacando a Guadalupe de su sueño. Abrió los ojos encontrando la mirada cariñosa de Miguel. «Buenos días, licenciada Ramírez Herrera», dijo él, sonriendo. Guadalupe le devolvió la sonrisa, aún acostumbrándose a su nuevo apellido. Se habían casado hacía apenas 3 meses, en una ceremonia íntima en las playas de Cancún. «Buenos días, licenciado Herrera», respondió ella, estirándose para un beso rápido antes de levantarse. «¿Listo para otro día de cambios?». Miguel asintió, su expresión volviéndose más seria. Siempre. El día que tenían por delante era significativo. Después de meses de planificación y negociaciones, finalmente iban a anunciar oficialmente la reestructuración completa del despacho Herrera y Asociados. Mientras se preparaban,
Guadalupe reflexionaba sobre los eventos de los últimos 2 años. El juicio de Antonio Velázquez y sus cómplices había sido largo y agotador, pero finalmente había concluido 6 meses antes. Las sentencias habían sido duras, enviando un mensaje claro al mundo corporativo sobre las consecuencias de la corrupción. El despacho, bajo el liderazgo de Miguel y con el apoyo incansable de Guadalupe, había pasado por una transformación completa. Nuevos socios fueron incorporados, se implementaron prácticas éticas rigurosas y se cultivó una cultura de transparencia e integridad. Guadalupe, por su parte, se había convertido en una figura prominente en el escenario jurídico internacional. Sus conferencias sobre ética empresarial y reforma corporativa atraían multitudes e incluso había publicado un libro contando su trayectoria y las lecciones aprendidas. Al llegar al despacho, fueron recibidos por una atmósfera de expectativa. Empleados, abogados y la prensa se aglomeraban en el vestíbulo esperando el gran anuncio. Miguel apretó la mano de Guadalupe buscando fuerza en su presencia. Juntos subieron al podio improvisado. «Buenos días a todos», comenzó Miguel, su voz firme resonando por el vestíbulo. Hoy marca no solo un nuevo capítulo para el Herrera y Asociados, sino un nuevo comienzo. Guadalupe observó con orgullo mientras Miguel delineaba los cambios. El despacho sería renombrado como Herrera Ramírez & Asociados, reflejando no solo su asociación profesional y personal, sino también la nueva dirección de la empresa. Nuestra misión, continuó Miguel, es no solo proporcionar excelencia jurídica, sino ser un faro de integridad en el mundo corporativo. Queremos liderar con el ejemplo, demostrando que es posible tener éxito sin comprometer nuestros valores. Cuando llegó el turno de Guadalupe para hablar, sintió el peso de sus palabras. Hace 3 años yo era una repartidora de comida soñando con volver a la Facultad de Derecho. Hoy estoy ante ustedes no solo como abogada y socia, sino como alguien que cree en el poder del cambio y la redención. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud. Nuestra historia, la mía y la de Miguel, es prueba de que es posible superar adversidades, enfrentar la corrupción y construir algo mejor. Este nuevo despacho es más que un negocio. Es un compromiso con la justicia, la ética y la transformación social. El anuncio fue recibido con aplausos entusiastas. Periodistas se aglomeraron, ansiosos por más detalles, mientras los empleados celebraban lo que veían como un prometedor nuevo comienzo. Más tarde ese día, después de horas de entrevistas y reuniones, Guadalupe y Miguel finalmente tuvieron un momento a solas en su nueva oficina conjunta, un espacio amplio con vista al horizonte de la Ciudad de México. «Lo logramos», dijo Guadalupe, dejándose caer en un sillón, exhausta pero feliz. Miguel se sentó a su lado tomando su mano. «Sí, lo logramos. Pero esto es solo el comienzo, ¿no es así?» Guadalupe asintió, un brillo de determinación en sus ojos. «Tenemos tanto por hacer todavía, tantas vidas por impactar, tantos cambios por implementar. Y lo haremos juntos», completó Miguel, inclinándose para un suave beso. En ese momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido escenario de su extraordinaria jornada, Guadalupe sintió una ola de gratitud y esperanza. De repartidora subestimada a una de las abogadas más influyentes del país, su vida se había transformado de maneras que jamás habría podido imaginar. Pero más que los logros profesionales, era el amor que había encontrado, tanto por Miguel como por la justicia, lo que realmente definía su trayectoria. Juntos habían enfrentado lo imposible, desafiado al sistema y emergido más fuertes. El futuro que se extendía ante ellos estaba lleno de promesas y desafíos. Había aún mucho trabajo por hacer, muchas batallas por librar en el mundo corporativo y judicial, pero con su asociación inquebrantable y su compromiso compartido con la ética y la justicia, Guadalupe y Miguel estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Guadalupe y Miguel permanecieron abrazados contemplando el horizonte.
Era el fin de un capítulo, pero el inicio de algo mucho mayor. Una historia de amor, superación y transformación que continuaría inspirando e impactando vidas por muchos años venideros. Y así, la trayectoria de Guadalupe, de la entrega de comida a los pasillos del poder, del anonimato a la influencia, de la soledad al amor verdadero, llegaba no a un final, sino a un nuevo y emocionante comienzo. Un comienzo lleno de posibilidades infinitas y de la certeza de que, juntos, podrían cambiar el mundo, un caso a la vez. Capítulo 10. Desafíos y oportunidades. El tiempo pasó rápidamente después del lanzamiento del nuevo Herrera, Ramírez y Asociados. Los meses se convirtieron en un año, y el despacho floreció bajo el liderazgo conjunto de Guadalupe y Miguel. Su reputación como defensores de la ética y la transparencia en el mundo corporativo creció, atrayendo a clientes que buscaban no solo representación legal, sino también orientación para prácticas empresariales más responsables. En una soleada mañana de primavera, Guadalupe entró en su oficina para encontrar a Miguel ya allí, una sonrisa enigmática en su rostro. «Buenos días, amor», dijo ella, inclinándose para un beso rápido. «¿Qué te trae aquí tan temprano?» Miguel levantó un sobre. «Llegó esto para ti, creo que vas a querer verlo». Intrigada, Guadalupe abrió el sobre. Sus ojos se agrandaron al leer el contenido. Era una invitación oficial para convertirse en miembro del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de la Ciudad de México. «Esto es increíble», exclamó ella, apenas pudiendo contener su emoción. Miguel la abrazó, compartiendo su alegría. «Te lo mereces, Guadalupe. Nadie ha trabajado más duro o con más integridad que tú». Mientras celebraban este nuevo logro, el teléfono de Miguel sonó. Su expresión cambió al contestar la llamada, volviéndose seria y preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Guadalupe tan pronto como él colgó. Miguel suspiró profundamente. «¿Recuerdas a Tecnovisión, la empresa de tecnología que nos contactó el mes pasado con sospechas de espionaje industrial?» Guadalupe asintió. Tecnovisión era una prometedora startup en el campo de la inteligencia artificial, y las acusaciones contra ella habían causado ondas en el mercado tecnológico. «Bueno», continuó Miguel, «parece que la situación es mucho peor de lo que imaginábamos. No es solo espionaje industrial. Hay indicios de uso indebido de datos personales a gran escala». Guadalupe sintió un escalofrío recorrer su columna. Los casos que involucraban violaciones de privacidad siempre eran complicados, pero este parecía especialmente delicado. «¿Cuál es el plan?», preguntó ella, entrando ya en modo de estrategia legal. «Necesitamos sumergirnos profundamente en esto», respondió Miguel. «Si las acusaciones son verdaderas, estamos hablando de un escándalo que puede sacudir todo el sector tecnológico en México». En las semanas siguientes, Guadalupe y Miguel se vieron inmersos en uno de los casos más desafiantes de sus carreras. La investigación los llevó a un laberinto de códigos de programación, contratos oscuros y una red internacional de transferencia de datos. El caso Tecnovisión puso a prueba no solo sus habilidades jurídicas, sino también su ética. En varias ocasiones, fueron abordados por figuras poderosas que intentaron sobornarlos o amenazarlos para acallar el caso. Una noche, trabajando hasta tarde en el despacho, Guadalupe recibió una llamada anónima. «Licenciada Ramírez», dijo. Una voz distorsionada. «Le sugiero que reconsidere su investigación. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas». Guadalupe sintió un escalofrío, pero su determinación solo se fortaleció. «¿Quién habla?», exigió ella. «Alguien que puede hacer su vida muy difícil si continúa por este camino», respondió la voz antes de colgar. Inmediatamente, Guadalupe compartió la amenaza con Miguel. Juntos, decidieron redoblar la seguridad y proceder con la investigación con aún más vigor. A medida que descubrían más evidencias, el alcance del caso se expandió. No era solo Tecnovisión la involucrada, sino una red de empresas tecnológicas que operaban en una zona gris ética, manipulando datos personales para obtener ganancias y poder.
El caso atrajo la atención de los medios nacionales e internacionales. Guadalupe y Miguel se encontraron en el centro de un huracán mediático, defendiendo no solo a sus clientes, sino también el derecho a la privacidad de millones de mexicanos. En medio de todo el caos del caso, Guadalupe aún encontraba tiempo para sus nuevas responsabilidades en el Consejo de Ética del Colegio de Abogados. Su trabajo allí se volvió aún más crucial a la luz del caso Tecnovisión, ya que pudo influir en discusiones sobre la necesidad de leyes más estrictas de protección de datos en México. La presión era inmensa y hubo momentos en que tanto Guadalupe como Miguel sintieron el peso de sus responsabilidades. Pero era en esos momentos cuando su asociación, tanto profesional como personal, brillaba más intensamente. Una noche, después de un día particularmente estresante de testimonios y reuniones, estaban en casa, exhaustos, pero determinados. «Veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto», admitió Guadalupe, su voz traicionando su cansancio. «¿Y si nos estamos metiendo en algo demasiado grande para nosotros?» Miguel la atrajo hacia sí, sus ojos transmitiendo fuerza y confianza. «Guadalupe, ¿recuerdas cuando eras solo una repartidora soñando con volver a la Facultad de Derecho? Mírate ahora. Estamos exactamente donde necesitamos estar, haciendo exactamente lo que necesitamos hacer». Sus palabras renovaron la determinación de Guadalupe. Sabía que él tenía razón. Cada desafío que enfrentaban era una oportunidad para marcar la diferencia, para luchar por la justicia en un mundo cada vez más complejo. A medida que el caso Tecnovisión se acercaba a su clímax, Guadalupe y Miguel sabían que estaban al borde de algo monumental. Sus acciones no solo determinarían el destino de una empresa, sino que potencialmente moldearían el futuro de la privacidad digital en México y más allá. Y así se prepararon para la batalla final, sabiendo que, independientemente del resultado, estaban del lado correcto de la historia. Juntos, eran más que simples abogados. Eran guardianes de la justicia en una era digital, defensores incansables de los derechos individuales en un mundo cada vez más interconectado. El próximo capítulo de sus vidas prometía ser el más desafiante y gratificante hasta entonces, una oportunidad de realmente dejar su huella en el mundo jurídico y en la sociedad en general, y estaban listos para enfrentarlo lado a lado, con valentía, integridad y amor. El día del juicio final en el caso Tecnovisión amaneció con una atmósfera eléctrica en la Ciudad de México. El Tribunal de Justicia estaba rodeado de periodistas, activistas de privacidad digital y curiosos, todos ansiosos por presenciar el desenlace de uno de los casos más polémicos de la década. Guadalupe despertó temprano, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras se preparaba, repasaba mentalmente sus argumentos, verificando cada detalle de su estrategia. Miguel, percibiendo su tensión, se acercó y la abrazó por detrás. «Estamos listos para esto», dijo él suavemente. «Juntos podemos hacer cualquier cosa». Guadalupe asintió, encontrando fuerza en su presencia. «Vamos a cambiar el mundo hoy», respondió ella, una sonrisa determinada en sus labios. Al llegar al tribunal, fueron recibidos por una multitud agitada. Cámaras destellaban y reporteros gritaban preguntas, mientras ellos se abrían camino hacia el interior del edificio. La sala del tribunal estaba llena, el aire cargado de expectativa. Cuando el juez entró y la sesión fue abierta, Guadalupe se puso de pie, sintiendo la mirada de cientos de personas sobre ella. Su corazón latía con fuerza, pero su voz era firme cuando comenzó a hablar. «Su señoría, damas y caballeros del jurado», comenzó ella, «el caso que tenemos ante nosotros hoy no es solo sobre una empresa, es sobre el futuro de la privacidad en nuestra sociedad digital». En las horas que siguieron, Guadalupe presentó un caso meticulosamente construido, exponiendo las prácticas no éticas de Tecnovisión y su red de empresas asociadas. Detalló cómo los datos personales de millones de mexicanos habían sido recopilados, manipulados y vendidos sin consentimiento.
Miguel, trabajando en perfecta sincronía con ella, presentó evidencias técnicas complejas de una forma que el jurado pudiera entender. Juntos, pintaron un cuadro aterrador de un mundo donde la privacidad individual era rutinariamente violada en nombre del beneficio corporativo. La defensa de Tecnovisión contraatacó con fuerza, argumentando que sus prácticas eran estándar en la industria y que las regulaciones excesivas ahogarían la innovación. Pero Guadalupe y Miguel estaban preparados para cada argumento, respondiendo con hechos, estadísticas y casos precedentes. El punto culminante del juicio llegó cuando Guadalupe llamó a su testigo sorpresa, un ex empleado de Tecnovisión que se había arriesgado para exponer las prácticas no éticas de la empresa. Su testimonio emotivo y detallado sobre las operaciones internas de la empresa dejó la sala en un silencio de asombro. Cuando llegó el momento de sus argumentos finales, Guadalupe se levantó, sintiendo el peso del momento. Miró a Miguel, quien asintió alentadoramente, y luego se dirigió al jurado. «Damas y caballeros», comenzó ella, su voz cargada de convicción, «hoy tienen la oportunidad de hacer historia. No estamos juzgando solo a una empresa, estamos definiendo qué tipo de futuro queremos para nuestros hijos. Un futuro donde nuestra privacidad, nuestros datos personales, nuestras propias identidades digitales sean respetadas y protegidas. O un futuro donde somos meros productos, nuestra privacidad sacrificada en el altar del beneficio corporativo». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. «La elección que hagan hoy enviará un mensaje no solo a México, sino al mundo. Dirá que nosotros como sociedad valoramos nuestros derechos individuales por encima de los intereses de las grandes corporaciones. Que creemos en la innovación, sí, pero no a costa de nuestra humanidad». Sus palabras finales resonaron por la sala. «Tomen la decisión correcta. Protejan nuestra privacidad. Protejan nuestro futuro». Cuando Guadalupe se sentó, hubo un momento de silencio antes de que la sala estallara en aplausos. El juez tuvo que golpear el martillo varias veces para restaurar el orden. Las horas de deliberación del jurado parecieron extenderse eternamente. Guadalupe y Miguel esperaron ansiosamente, sus manos entrelazadas, encontrando consuelo el uno en el otro. Finalmente, el jurado regresó. Cuando se leyó el veredicto, culpable en todos los cargos, la sala estalló en celebración. Guadalupe y Miguel se abrazaron, lágrimas de alivio y alegría en sus ojos. El veredicto en el caso Tecnovisión no fue solo una victoria legal, fue un momento decisivo en la historia de la privacidad digital en México. Los meses siguientes vieron cambios rápidos en la legislación, con nuevas leyes de protección de datos que se inspiraron directamente en los argumentos presentados por Guadalupe y Miguel en el tribunal. Su despacho, Herrera, Ramírez y Asociados, se convirtió en el principal referente en derecho tecnológico y privacidad. Empresas de todo el país, e incluso internacionales, buscaban su asesoría no solo para cumplir con las nuevas regulaciones, sino para implementar prácticas éticas en su manejo de datos. Guadalupe, en particular, se convirtió en una figura emblemática en la lucha por los derechos digitales. Su libro sobre el caso Dignidad Digital se convirtió en lectura obligada en facultades de derecho de todo el continente, y sus conferencias atraían a miles de personas. Una tarde, casi un año después del histórico veredicto, Guadalupe estaba en su oficina revisando algunos documentos, cuando Miguel entró con una expresión inusualmente seria. «¿Qué sucede?», preguntó ella, inmediatamente detectando que algo importante estaba en su mente. Miguel se sentó frente a ella, una mezcla de emociones en su rostro. «Acabo de recibir una llamada del secretario de Justicia. Quieren nombrarte jueza federal especializada en casos de derechos digitales y privacidad». Guadalupe sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Jueza, pero eso significaría dejar el despacho», completó Miguel, «al menos en tu rol actual como socia activa». Un silencio cayó entre ellos, denso con las implicaciones de esta oferta. El nombramiento como jueza federal era un honor extraordinario,
especialmente para alguien de la edad de Guadalupe. Sería un reconocimiento a todo lo que había logrado y una oportunidad de influir en la interpretación de las leyes desde una posición de aún mayor autoridad. Pero también significaría separarse del trabajo diario junto a Miguel, el abandono de la práctica directa que tanto amaba y el fin de su asociación profesional tal como la conocían. «No tengo que decidir ahora, ¿verdad?», preguntó Guadalupe, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. «Tienen un plazo de 2 semanas», respondió Miguel. «Pero Guadalupe, quiero que sepas que te apoyaré en cualquier decisión que tomes. Si esto es lo que quieres, encontraremos la manera de que funcione para nosotros». Esa noche, en la tranquilidad de su hogar, Guadalupe y Miguel discutieron las implicaciones de la oferta hasta altas horas de la madrugada. Consideraron todos los aspectos, profesionales, personales, logísticos, emocionales. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Guadalupe finalmente, cuando ambos estaban agotados por la conversación. «Hace 3 años, yo era una repartidora de comida soñando con volver a la universidad. Ahora estoy considerando si aceptar o no ser jueza federal. La vida a veces es increíble». Miguel sonrió, tomando su mano. «La vida es increíble, especialmente cuando estás con la persona correcta». Durante las siguientes 2 semanas, Guadalupe meditó profundamente sobre su decisión. Consultó con mentores respetados, reflexionó sobre sus valores más profundos y sopesó cuidadosamente lo que sería mejor para su futuro y el futuro del país. La mañana en que debía dar su respuesta, Guadalupe despertó con una claridad que no había sentido en días. Su decisión estaba tomada. «He decidido aceptar el nombramiento», le dijo a Miguel mientras desayunaban. «Pero con una condición: continuaré participando en el despacho como asesora especial. No quiero dejar completamente lo que hemos construido juntos». Miguel la miró con una mezcla de orgullo y algo más, algo que parecía casi alivio. «Sabía que dirías eso, y ya he estado trabajando en cómo podemos reestructurar el despacho para acomodar tu nuevo rol». Sacó una carpeta y le mostró un plan detallado para la transición, cómo se redistribuirían sus casos actuales, cómo podría continuar asesorando en ciertos asuntos sin comprometer su integridad judicial, incluso un estudio legal sobre los precedentes de jueces que mantenían conexiones consultivas con sus anteriores despachos. Guadalupe sintió una oleada de gratitud y amor. «Lo tenías todo planeado, ¿no?». «No todo», sonrió él, «pero sí lo suficiente para estar listo para cualquier decisión que tomaras». En los meses siguientes, la vida de Guadalupe experimentó otro cambio dramático. Su nombramiento como jueza federal fue recibido con amplia aprobación en la comunidad jurídica. Su juramentación fue un evento al que asistieron figuras prominentes del derecho, la política y el activismo. Mientras ajustaba su toga por primera vez, Guadalupe no pudo evitar reflexionar sobre su extraordinario viaje. Cada paso, cada desafío, cada victoria y derrota la habían llevado a este momento. Y a través de todo, Miguel había estado a su lado, apoyándola, amándola, creyendo en ella incluso cuando ella misma dudaba. Su primer caso como jueza involucró precisamente el tipo de cuestiones por las que había luchado. Una disputa sobre los límites de la recolección de datos por parte de una app gubernamental. Mientras escuchaba los argumentos de ambas partes, Guadalupe se sintió verdaderamente en su elemento, aplicando la ley con sabiduría y compasión, siempre consciente del impacto humano de cada decisión. Al final de su primer mes en el tribunal, Guadalupe y Miguel celebraron con una cena tranquila en casa. Mientras brindaban por este nuevo capítulo, ambos sabían que sin importar dónde los llevara la vida, su conexión, forjada en la adversidad, cimentada en el respeto mutuo y alimentada por un amor profundo, siempre sería su mayor fortaleza. «Por la justicia», brindó Miguel. «Por los nuevos comienzos», añadió Guadalupe. «Y por nosotros», concluyeron al unísono, sus copas encontrándose en un suave tintineo que parecía prometer muchos años más de amor, propósito compartido y transformación continua.
El camino que habían recorrido desde su encuentro en el elevador hasta este momento había sido extraordinario, y el camino que tenían por delante prometía ser igualmente asombroso, lleno de nuevos desafíos, nuevas victorias y, sobre todo, la inquebrantable certeza de que juntos podían lograr lo imposible.